Yes. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Macedón Podcast. Mi nombre es Marcel Macedón Cruz, servidor. Y la canción que acaban de escuchar, que es el intro del podcast, que se me olvidó en el episodio que habíamos lanzado hace un tiempito atrás, ¿verdad? Que viene siendo la canción de Cowboys del EP, que tiene el mismo nombre. La pueden conseguir a través de Spotify, la pueden conseguir a través de Pandora, Tidal, todas sus plataformas favoritas, Deezer. También, si le interesa comprar la canción, la puede conseguir a través de Amazon Music, Apple Music, porque ya no es iTunes. Y ya tenemos esa, ya tenemos también un nuevo EP que salió recientemente, que es el EP de Night Stalker. Ya está disponible en algunas de las plataformas y así que en algunas no, ya para cuando usted esté escuchando esto ya va a estar disponible en todas las plataformas. Y ya pronto pues viene otro EP más, pero eso no es el tema, ¿verdad?, del podcast, pero que siempre, ¿verdad?, hay gente que también me ha estado preguntando, mira, Marcel, esa canción del intro, y pues les explicamos por acá rapidito. Hoy vamos a estar hablando del tema de economía en Puerto Rico, pero vamos a centrarlo dentro de lo que es la figura del reconocido economista Gustavo Vélez. Como ustedes saben, para los efectos, dentro de los medios siempre se tienen estos paneles de economía, y estos paneles pues se hacen para que pues el público, entre comillas, tenga una percepción de lo que está pasando en la economía local, qué pudiese pasar y pues qué pudiésemos hacer para prevenirlo. Muchos de estos economistas a través de los tiempos siempre han dado pues sus consejos útiles, como pues el hecho de tener siempre una línea de ahorros para asuntos de emergencia, tener, verdad, más prudencia con el consumo, aunque son tímidos a la hora, verdad, de señalar el consumo desmedido que se vive en Puerto Rico. No tome mi palabra por eso, o sea, vaya a cualquier Walmart y se va a dar cuenta de lo que digo. O sea, Walmart, Sam's, Costco, todos los días, un promedio de una fila de 10 personas, de esas 10 personas hay 6 comprando un televisor, y entonces todos los días nosotros vemos esto. ¿Qué ocurre? El rol del economista, aparte de darnos esta perspectiva, en los Estados Unidos puede haber, en el caso de Estados Unidos es peor, porque el economista te da insights sobre qué acciones tú debes comprar, qué acciones no debes comprar. Y eso le ocurrió al presentador Jim Cramer, que es el anfitrión del programa Mad Money, que se transmitía a través de CNBC, que en varias ocasiones algunos consejos que él dio mal incurrían en la pérdida de dinero de muchas personas. Cuando venimos al caso de Puerto Rico, tanto el sector financiero como tanto el sector financiero como ¿verdad?, el sector que agrupa a los economistas, nunca han sido de tocar muchos estos temas. Su rol ha sido más como que, ok, esta situación que se está presentando en Wall Street puede afectar a Puerto Rico de X o Y manera. Pero los economistas en Puerto Rico, cuando no todos, porque hay economistas que tienen una visión que es sumamente más progresiva. Estos son los economistas que entran y te dicen, mira, ya exploramos toda esta área en desarrollo económico, ¿por qué no exploramos esta otra área? Y esos economistas usted no los va a encontrar en las plataformas de medios tradicionales como lo son la radio, como lo es la televisión, y eso es lo que tiende a pasar bastante. Hay un economista que yo me acuerdo siempre me sacaba por el techo cada vez que lo ponían a hablar, que era Rosado. Rosado, que se me olvida siempre si es Carlos o Antonio Rosado. La cosa es que es este tipo, ¿verdad?, que va con el pelo peinado para atrás, grita elitismo por todos lados. Entonces, siempre su input económico, su narrativa económica es de hecho, él es una de las personas que aplaude
el nivel desmedido de consumo que tiene Puerto Rico y que eso es bueno y que eso ayuda mucho a la economía. No sé cómo ayuda mucho a la economía personal de una familia tener 7, 8 televisores en la casa, pero pues nunca ha sido muy detallado en esa parte. Recientemente, lo que no puedo decir que es Univision, porque entiendo que WKQ hubo una venta y no sé si WKQ esto se desprende en estos momentos de lo que era su matriz hasta el año 2019-2020, que era Univision. No puedo señalar a Univision como culpa de esto, pero sí la emisora WKQ, que como todas y todos ustedes saben, ahora las emisoras AM se han convertido en esta mega plataforma, superando a su vez, ¿verdad?, lo que por años era el dominio que tenían las emisoras FM. Entonces se le da un foro, no uno, se le está dando dos foros diarios, porque al economista Gustavo Vélez, si para que ustedes sepan, Gustavo Vélez trabajó tanto en la administración de Sila María Calderón como en la administración de Aníbal Acevedo Vilá. En la administración de Aníbal Acevedo Vilá es que se empieza a tantear sobre la idea del ahora notorio IVA. La idea del IVA partía de una premisa muy noble del hecho de crear como un mega IVU, pero que a su vez sirviera para poder entonces eliminar la retragía de impuestos que tenemos hoy en día. Dentro de la administración de Aníbal Acevedo Vilá es que se empieza a tantear esto, y Gustavo Vélez como que esa idea no le mataba mucho. Gustavo Vélez defendía más el modelo de tener diferentes fuentes de recaudo, que inclusive en la administración de Alejandro García Padilla, al negarle, ¿verdad?, al no poder pasar el proyecto del IVA, uno de los desquites políticos que se vuelve un factor detrimental en la economía, viene siendo la creación del impuesto al inventario, lo cual crea que para todo comerciante, desde el más pequeño hasta el más grande, pero los más grandes siempre tienen sus mecanismos para zapatearlo, pero en el caso de una persona que, por ejemplo, tiene un restaurante, tiene también, o sea, tienes que pagar la renta del local. Si compraste el local, tienes que pagar el CRIM. Si tienes CRIM, entonces tienes un impuesto adicional a esa propiedad. Tienes que pagar un impuesto a lo que es tu inventario. Tienes que rendir IVU. O sea, eso es un problema que lo vemos no solamente en las personas que se aventuran al comercio, sino que también es un problema que vemos en el nivel individual. Yo, de carácter personal, sé de muchas personas que se han ido de la isla simplemente para evitar todos estos cobros. Porque a veces uno ve los medios locales en Puerto Rico y uno lo que piensa es que lo peor que le puede pasar a uno es que venga una persona, un asaltante, y te despoje de todas tus propiedades. Pero la realidad es que el peor robo que se le hace al individuo, a la familia y a los pequeños comercios no es propiciado por un delincuente, sino que es propiciado por el mismo sistema en el cual vivimos. Y por eso muchas personas toman la decisión de que no queremos, y más con lo que se revela en años recientes, donde el gobierno hace adquisición de los famosos drones chinitas a un costo de $500, y es sumamente entendible que una persona no quiera estar rindiendo tantos recaudos para que haya tanta malversación. Sin embargo, Gustavo Vélez desde el año 2006 defiende un sistema de múltiples puntos de recaudo, y ahora tiene uno de los foros más importantes. Pero ¿por qué concentro esto sobre la figura de Gustavo Vélez? No es solamente Gustavo Vélez, es simplemente el hecho de que los otros economistas conservadores, porque tenemos economistas conservadores y economistas progresivos. El economista progresivo te va a dar una perspectiva de aventurarnos a un campo completamente nuevo. El economista conservador lo que va a tratar es de salvaguardar el sistema que tenemos actualmente, independientemente si atropella al individuo o no, ¿verdad? Si atropella al individuo o no, vamos a tener eso. Y esto lo que trae es mucha confusión, porque obviamente
los medios tradicionales a quienes van a tener es a los economistas conservadores. Y el economista conservador es el que constantemente está dictando lo que, entre comillas, se supone que sea la narrativa de la economía boricua, pero obviamente ajustada a los auspiciadores, que entre ellos, ¿verdad? Pues están todas estas compañías multinacionales, todas estas empresas que necesitan que se defienda el sistema, un sistema que realmente ya está demasiado obsoleto, un sistema que tiene más de 60 años, que se ha basado, o sea, en los años 60 y 70, el sistema se basaba más en la industrialización. Para ese entonces, Puerto Rico ofrecía una de las mejores opciones, porque tú como empresario, ¿verdad? Siendo un empresario estadounidense, tenías la oportunidad de crear negocio en Puerto Rico, y al crear ese negocio en Puerto Rico tenías una mano de obra barata. Entonces, y es una narrativa que se ha hecho muy común en muchos espacios dentro de la emisora WKQ, y la cito porque, un ejemplo, todos sabemos que Noti1 es un medio que es tirando a Fox News. O sea, el que escucha a Noti1 es un público que es sumamente conservador. Radio Isla tiende a ser un poquito más demócrata, pero tiende a patinar en muchos issues medulares que a fin y a largo plazo tienden a ser bien obsoletos y tienden a ser bien irrelevantes, pero, o a veces, porque eso también lo he notado mucho en Radio Isla, que se van por esta narrativa de coger cosas como Black Lives Matter y todo eso. Entonces, cuando vemos el WKQ es como el centro. Aquí tú tienes personas bien conservadoras, como también tienes personas con una mentalidad bien progresiva que están escuchando la emisora. Y el medio ha decidido que quien va a capitanear, quien va a dictar la narrativa sobre la economía de Puerto Rico es Gustavo Vélez. Gustavo Vélez, y obviamente, yo estuve haciendo un research sobre él, y es bien interesante porque la gran mayoría de los políticos, para dar un ejemplo vago, un Tomás Rivera Schatz, Juan Dalmau, you name it, la mayoría de los políticos, cuando usted los busca en lo que es Google, por ejemplo, usted va a encontrar que tienen una biografía de Wikipedia. Sin embargo, en el caso de Gustavo Vélez, eso no existe. Y esto es una práctica muy común en lo que viene siendo el sector privado, de que al tener el conocimiento de redes, lo que se conoce como el Search Engine Optimization o la optimización de los engranes de búsqueda, en el caso de Gustavo Vélez, cuando venimos a ver, él no tiene una biografía de Wikipedia, sí tiene la de LinkedIn, pero LinkedIn es como un Facebook de negocios donde usted dicta su narrativa. Ahí no van a aparecer sus fracasos, ahí no van a aparecer las quiebras, ahí no va a aparecer cuando él si acaso dio una mala asesoría y ese cliente no hizo caso, lo cual le da una ventaja de que si por ejemplo hubo un caso que existiese donde él haya dado una mala asesoría, eso no lo vamos a ver a la luz, porque si existiera o él tocar el tema, él va a decir, no, yo dije esta cosa y de verdad, yo dije esta cosa, pero ellos hicieron otra. Y que fue la razón por la cual dentro de la misma administración de Aníbal Acevedo Vilá, Gustavo Vélez coge y se va. Porque no quería que le cayera el fango del IVA. Y él defendía el sistema de múltiples puntos de recaudo, que es el que ahoga a la gran mayoría de los puertorriqueños hoy en día. No solamente eso, sino que un tiempo después, pues él empieza poco a poco como un panelista y empieza a tomar mucho auge su página de Twitter. Cuando empieza a coger mucho auge la página de Twitter, un comentario que él pone es que aquí todo el mundo compra iPhones con el dinero del PAN, los conocidos cupones. Y ahí yo me empiezo a rascar la cabeza, porque yo en ese momento estoy consciente del resumen, de que si él es asesor económico, que si alguna de las compañías, porque claro que las compañías multinacionales, porque donde él se da mucho puño en el pecho, es cuando él dice que parte de su cartera de clientes son compañías multinacionales, como que soy tan importante que una compañía gigante me contrata. No,
Eso ocurre y los contratos que él tiene con las compañías multinacionales se dan porque es una persona que militó en el gobierno. No es porque él sea el economista más inteligente, no es porque sea el economista más brillante, es porque la compañía multinacional lo está mirando a él como que es una brecha de conexión. Pero él coge ese contrato de asesoría y se lo da como que, mira esta gran compañía que está confiando en mí, pero la realidad es que la compañía lo que quiere es tener un acceso directo al gobierno. Él conoce a los jugadores, es su lista de contactos, esa es la prioridad. Y en términos mediáticos, ¿verdad? Entre estas compañías, rebustecer ese resumen de él para que entonces él dicte narrativas tan disparatadas como el tweet que acabo de mencionar. Ese tweet a mí, yo dije, ¿cómo esta persona se le tiene esta gran estima, se le tiene un pedestal de la economía? Porque Rosado mucha gente lo ha criticado y lo mismo ha pasado con, si no me equivoco, el nombre de ella es Heidi Calero, que es una economista. A mí me encanta, o sea, la visión de ella, porque Heidi es una economista que es bien progresiva, pero si usted viene a verlo, o sea, ella le da un foro como 4 o 6 veces al año. Y si no pasa nada bien fuerte en cambios de economía, cuidado que no la escuchemos como 2 o 3 veces. Pero sin embargo, ¿por qué Gustavo Vélez? Porque es la persona que estuvo en el gobierno, tuvo los contratos multinacionales. Entonces, cuando nosotros venimos a ver, en el caso de Gustavo Vélez, y vuelvo al tweet, y pongo todos estos de estos, porque todo el mundo lo tiene, que es la madre de los economistas, lo que diga ese hombre, olvídate que eso es luz. Él en el programa tiene mi equipo de trabajo, ¿sabes? Él es el hombre corporación. Entonces, volvemos al tweet, donde él dice que los puertorriqueños que son recipientes de lo que son los beneficios del PAN, o como se le conoce popularmente como los cupones, porque era como la manera en que se daban cuando se inserta el sistema en la década de los 70, él dice que con la parte, que eso ya no existe hoy en día, pues ya se eliminó por legislación en el Congreso Federal, que era cuando existía esta parte, donde antes se dividían, se te daba una parte, la parte más, el grosor era unos fondos que eran única y exclusivamente para comprar comida y había un sobrante que era cash, entre comillas, que era, pues, ¿verdad? Pues para adquirir artículos como papel toalla, papel higiénico, lo que viene siendo estos artículos, ¿verdad? Que no son alimentos, pero que sí son necesarios, que son esenciales, como son los artículos de higiene, pastillas, para el dolor de cabeza, cositas así. Entonces, cuando esa parte existía dentro de este beneficio, en los casos más grandes que yo llegué a ver, y esto es en unidades familiares de más de 5, 6, hasta 7, 8 personas, eran en el caso de los más grandes, de 8 personas, no pasaba de $400. En el caso de cuando habían 3 personas, eran como $300. Desde la incepción del teléfono iPhone, yo nunca he visto ninguna versión, incluyendo los modelos económicos que hayan sacado, que esté por debajo de los $500. O sea, eso es del saque, en cuestión de lo que es la ficha de tecnología versus cómo funciona el beneficio versus el disparate que le está diciendo. Entonces, otro dato es que para el tiempo que él saca este tweet, él, no sé si su intención era como que llamar la atención, crear un tweet controversial y crear más atención hacia su persona. No dudaría que eso fuera, porque en verdad es una burrada por todos lados. Porque, o sea, tú no puedes, y eso es lo que quiero establecer hasta este punto, tú no podías comprar un iPhone con la parte cash de los cupones. O sea, es irracional, es ilógico. Otra parte, porque todo el mundo en ese momento tenía, podía tener, por ejemplo, un famoso iPhone. Y mencionamos el iPhone porque viene siendo, ¿verdad?, este teléfono que es el que quiere todo el mundo. Y pues en ese momento pues, estaba en apogeo la moda esta de que nosotros no tenemos contratos. Entonces las compañías de telecomunicaciones lo que estaban haciendo era que en vez de darte un contrato te enganchaban con un lease de 2 años para entonces trabajar lo que era, ¿verdad? Para trabajar ese lease y engancharte. O sea que no era un teléfono comprado,
es un comentario muy desacertado, un comentario que es sumamente clasista y despectivo hacia las personas, ¿verdad?, que reciben estos beneficios. Una narrativa que es muy común dentro de la esfera social en la que se proyecta Gustavo Vélez, que es un clasismo de ver al puertorriqueño que recibe beneficios como que es un vago, como que es un parásito. Entonces, esta es una narrativa que es bien peligrosa porque entonces la gente a veces está en la carretera, se forma este tiroteo. Ay, Dios mío, pero ¿por qué ellos llegan a esos extremos? Porque los hemos aislado como sociedad. O sea, Puerto Rico en estos momentos tiene 3 sociedades funcionando simultáneamente. Tienes la sociedad que está bajo los niveles de pobreza, que a la misma vez se convierte como en un tipo de sociedad subterránea. Tienes la parte social trabajadora y tienes la parte elitista. El elitista, que es lo que demuestra Gustavo Vélez en muchos de sus comentarios, es una persona que no está al 100% conectado con la realidad. Por ende, o sea, se me hace un poquito difícil digerir que una persona que tiene este tipo de mentalidad tan retrógrada, que no tiene una conexión sobre los funcionamientos de las dos esferas sociales que están debajo de él, que él simplemente las observa en numeritos y un researchito que le traiga algún alicatón de la oficina. Entonces es bien preocupante. Porque, y esto pasa mucho en WKQ. O sea, no solamente es Gustavo Vélez, Jay Fonseca también se ha montado en este tren de establecer de que la salvación de la economía de Puerto Rico es volver a apostar de nuevo en las farmacéuticas. Cuando en el tiempo y en el año en que estamos, nosotros estamos ahora, donde estamos ahora mismo, no es viable para una farmacéutica. Bueno, y siguiendo por acá, ¿verdad? Es que estamos, dentro de todo, estamos viendo, ¿verdad? Varias informaciones que me llega la noticia de cuando, ¿verdad? Cuando tuvo Gustavo Vélez todo este revolú, ¿verdad? Con la controversia del IVA. Ahora, también un punto muy importante, porque estábamos hablando, ¿verdad?, sobre lo chocante que es que una persona que se supone que tenga conocimiento de la economía esté, ¿verdad?, haciendo unos comentarios. Entonces, también otro problema que tengo con que Gustavo Vélez sea la persona que sea quien capitanee y dicte esta narrativa es que es una persona que no solamente es ese tweet que acabamos de mencionar, sino que él tiene en su discurso constantemente que si la cultura del mantengo. O sea, aquí, y hay que romper unos cuantos mitos en cuestión a eso. O sea, es bien difícil vivir completamente con ayudas del gobierno. O sea, si usted tiene una familia cuantiosa, usted sabe que 900, vamos a poner por ejemplo en el PIC, porque ya el beneficio no está dando lo mismo. O sea, con $600 usted, o sea, sí se pueden alimentar a 8 muchachos, 6 muchachos, pero no es algo que es como que 100% viable. O sea, y otros beneficios, vamos a poner una mezcla de todos los beneficios, ¿verdad? Porque esta narrativa es bien mala, porque esta narrativa también es la que exacerba el problema de criminalidad que nosotros vivimos, porque tenemos un sector de la sociedad el cual lo hemos dejado completamente aparte, lo hemos dejado, toma estas ayudas, pero quédate aparte en este sitio, no me interactúes con el resto de la sociedad, yo me avergüenzo completamente de ti, y esa es la narrativa. Y es una narrativa que él sostiene cuando se habla de la cultura del mantengo, y eso es un mito que se utiliza para cementar las divisiones y no haya un levantamiento en contra de diversos abusos patronales que se toman sistemáticamente y que son encubridos por el gobierno, como por ejemplo el caso del salario mínimo. Ahora, cuando se habla, no solamente es una narrativa que es peligrosa, es una narrativa que está completamente errada.
muchas de estas personas que yo he conocido que son recipientes, por ejemplo, de las tres cosas, el plan del gobierno, lo que es la asistencia nutricional o el PAN, cupones, como usted le quiera llamar, y también, pues, por ejemplo, lo que son subsidios de hogares, como lo es Plan 8 o como lo es el subsidio para las personas que viven en residenciales o en algún área que se le denomina como comunidades especiales. De hecho, esa es la administración donde él estuvo, es una que es la administración de Sila María Calderón, es una de las administraciones que más cementó el concepto de la de la división de clases en Puerto Rico, en el sentido de estar denominando X o Y comunidades como comunidades especiales. Entonces, eso, o sea, aparte de que es como un sarcasmo, es sumamente ofensivo. O sea, tú estás señalando que esto es o sea, y es la definición que cogió el pueblo de Puerto Rico a largo plazo, que es de que si es una comunidad especial, adelante, ahí tiene que haber un punto, ahí tienen que haber armas, ahí tiene que haber criminalidad, ahí tienen que haber un montón de cosas. Y no necesariamente es así, porque se denominaron comunidades especiales no solamente los residenciales, sino que también se denominan comunidades especiales algunos sectores rurales, que es que simplemente pues las personas que residen allí pues no han podido hacer pues casas fabulosas y lujosas, y pues como las casas pues no están a los estándares de lo que ellos ven, pues se mintan esta división. Y esto es una práctica que es muy común. Al comercio, a los patrones de Puerto Rico le conviene mucho tener una persona como Gustavo Vélez capitaneando y dictando la narrativa sobre qué es la economía de Puerto Rico, porque es una persona que, aunque no tiene un título de abogado, es una persona que los defiende, es una persona que defiende el status quo de cómo se maneja la economía a un nivel normal y regular. Pero también las ideas, las fantasías, ahí en una parte, o sea, es una crítica porque es una narrativa que también Jay Fonseca la lleva muy a la mano. Y es también estar diciendo de que la manera en que Puerto Rico puede salir del hoyo en el que está es si el Congreso de Estados Unidos facilita un vehículo similar a la 936 para que entonces se pueda se pueda incentivar que industrias farmacéuticas, industrias en el campo de la salud vengan para la isla. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ocurre? Que esto ya había ocurrido previamente. Esto ya había ocurrido previamente y vamos a hablar también de la 936 rapidito, porque es bien importante. La 936, lo que es la sección 936 del Código de Rentas Internas, se viabilizó para que Puerto Rico, para crear un incentivo para que hubiera un desarrollo en Puerto Rico. Desde la incepción del Código 936, los mismos congresistas, porque eso es lo que no le dice Gustavo Vélez y esto es lo que no les dice Jay Fonseca. Los congresistas, desde que la aprobaron, le estuvieron avisando a quienes eran los protagonistas políticos en aquel tiempo en Puerto Rico de que esto es temporero, esto es para que la compañía entre. Una vez la compañía esté dentro de tu territorio, tú eres quien tienes que viabilizar los incentivos para que esa compañía no se te vaya. En el año 1984 se reunieron tanto con líderes del Partido Popular Democrático como con líderes del Partido Nuevo Progresista para decirles de que el proyecto iba a caducar y recordarles, o sea, en 1984 ya tenía el aparato político completo de Puerto Rico, de izquierda a derecha, sabía que la 936 era un artículo que era temporero para crear este incentivo. Entonces, llega el año 1996, entonces el entonces gobernador Pedro Rosselló deja que la 936 se caiga, porque la teoría de Pedro Rosselló era llevar a la isla a un sobregiro en gasto, llevar a la isla, el punto principal, porque la idea principal de todo esto, la idea de Pedro Rosselló padre, era el hecho de que llevar la isla a un punto de una quiebra
cosa de demostrar que el modelo de Commonwealth, el modelo entre comillas del Estado Libre Asociado, no funcionaba y era detrimental para los bonistas en Estados Unidos. Ese era el plan para acelerar la estadidad. Un plan que años más tarde Ricardo Rosselló, su hijo, lo continúa al no hacerle los pagos a los bonistas, porque aunque aquí queda demostrado que aunque la Constitución muchas veces se le presenta a la gente como el documento legal más poderoso, en el caso mientras Ricardo Rosselló era gobernador demostró que no era así, y que inclusive con las intervenciones de la jueza Taylor Swain no había ninguna manera en que los bonistas pudiesen hacer lo que se conoce como un garnish. Un garnish es cuando usted tiene una deuda demasiado apremiada y la institución a la que usted le debe le mete la mano, ¿verdad?, en su cuenta y mira, de aquí hasta que tú me saldes esto yo voy a coger este porcentaje. O se quedan con todo, porque hay compañías que se quedan literalmente con 80% de la entrada de la persona. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno de Estados Unidos no tenía esa capacidad de hacer esto. So, el clan Rosselló siempre se encargó de demostrar las fallas legales de lo que es ser un territorio y donde la isla ganaba, mientras entonces el bonista perdía. Entonces, todavía romantizar la 936, y el problema aquí grande, y aquí no le puedo echar la culpa a Gustavo Vélez porque él entra en la arena pública literalmente entrado el siglo XXI, que en esto él no tiene la culpa. O sea, hay que decir también las cosas como son. Pero desde 1984 Rosado ya era un economista y sabía esto y siempre se mantuvo, no, que hay que buscar la manera de buscarle la vuelta a las farmacéuticas, porque esto, porque si lo otro. Entonces, el problema de eso es que desde 1984, tanto, no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino lo que son los economistas, tenían una responsabilidad de empezar a desarrollar un plan, un verdadero plan de desarrollo económico que fuera viable, que fuera sustentable. Ya hay que mirar otras áreas, y aún con que esté el aviso en 1984, oficialmente se deroga la 936 en el año 1998, fue que finalmente 1996 que se derogó. Se deroga la 936 con un phase out de 10 años. Estamos hablando que en un intervalo de 22 años nadie, ni el gobierno, ni ninguno de los economistas progresivos y conservadores, ninguno, desarrolló un plan económico que pudiese ser adoptado para entonces enfrentar lo que iba a ser la realidad económica de Puerto Rico desde el año 2006 en adelante. Entonces, cuando tú te pones a mirar todo esto y dices, volver a traer las farmacéuticas, fue un artículo temporal, fue un tipo de rescate para que vinieran aquí. El Congreso, o sea, porque algo que me tripea y me saca por el techo, tanto de Jay Fonseca como de Gustavo Vélez, es que ellos te pintan el Congreso como los demócratas quieren que la gente vea el Congreso. De que el Congreso es esta entidad de gobierno que es justa y soberana y va a buscar el bienestar de las personas. No, el Congreso va a buscar, número uno, lo que le convenga a cada una de las facciones para mantener sus masas alineadas. Número dos, lo que va a buscar también sus salvaciones individuales. Número 3, el Congreso solamente le responde a los donantes de campaña. El Congreso no opera bajo una base benevolente, por más que queramos pensarlo. O sea, el Congreso, lo que ellos quieren apostar, y es algo vergonzoso, un abogado y un economista, que quieren apostar a que el futuro económico de Puerto Rico y que ese futuro económico de Puerto Rico mejore, es en base a que haya una clemencia y una piedad de parte del Congreso de los Estados Unidos. O sea, para empezar, si hubiera existido esa clemencia, esa piedad, ellos no son ciegos, ellos sabían que si la 936 se iba y no había un plan de desarrollo económico, le iba a pasar lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. O sea, ellos lo sabían. O sea, si hubiera existido una buena intención, el artículo se hubiera mantenido permanente, no hubiera sido derogado en el año 1996. Porque no hubo cabildeo de ninguno de los dos bandos. Los demócratas, uno que otro que tiró una chilla, pero más nada. O sea, eso fue casi unánime.
como se decidió eliminarlo. Porque por un lado Estados Unidos busca la manera en cómo se pueda zapatear y recaudar más. Y es bien triste, o sea, porque por lo menos en esa parte, pues fíjate, por lo menos ahora volvemos a una parte donde obviamente sacó a Jay Fonseca, porque es la visión de lo que ellos entienden que es cómo se debe recuperar la economía. En este espacio nosotros hemos discutido varias opciones de cómo se puede mejorar la economía. Una de ellas es frenar el despilfarro gubernamental y eso se obtiene a través de enmendar la ley de subasta. Enmiendas la ley de subasta, se hace una que sea más rigurosa, más fuerte, que si una persona quiere un contrato del gobierno, en verdad va a tener que realmente quererlo y tener como que ese sentido de querer ayudar a su país. Que en esa misma enmienda se establezca de que en el tiempo establecido del proyecto, si usted no terminó el proyecto, usted tiene que pagar el resto de la obra, y si no paga el resto de la obra, enfrenta cargos criminales, porque, o sea, no me parece viable que se tenga una serie de leyes para que entonces los contratistas puedan venir y hacer lo que les dé la gana, se le acabe el tiempo de lapso del proyecto y hay que darles más dinero. O sea, eso para mí me parece una estupidez. Ahí es donde tenemos el primer despilfarro de los recaudos. De ese despilfarro hay que detenerlo, para entonces tener una cartera dentro del gobierno que sea más saludable. Entonces, cuando pasamos más adelante, también solicitarle al Congreso una extensión de visado. Y esto fue algo que hizo el territorio de Guam, que solicitaron una extensión de visado para que entonces países, ¿verdad?, vecinos pudieran tener la misma flexibilidad que quienes la tienen ahora mismo, que son cerca de unos 37, 38 países, la mayoría de ellos europeos, que al sol de hoy ya están hartos de venir. Ya están hartos de venir a Puerto Rico. Entonces, lo que apunta, entonces es bien triste porque la situación que se ha estado suscitando recientemente con los turistas, el problema que viene trayendo consigo mismo es que entonces el pueblo ahora no va a ver de buena manera que se abra un turismo de clase media, pero lamentablemente el turismo que estamos criticando de estas personas es el que necesitamos. Nosotros no necesitamos aquí turistas ricos. La ley 22 es el intento más pendejo y blandengue para tratar de sustentar que vengan millonarios y pongan compañías aquí que no paguen contribuciones. O sea, por un lado, pues, ok, hay una inyección de capital, pero por el otro tienes una fuga de capital nuevamente. Y por eso es que la economía en Puerto Rico realmente no se endereza, porque la economía de Puerto Rico es un capitalismo que es diferente al de Estados Unidos. Cuando usted vive en Estados Unidos, usted va a notar que los precios de las cosas suben y los precios de las cosas bajan. No una cosa bien drástica, pero suben y bajan. En el caso de Puerto Rico, es una economía de morones, porque los precios solamente se mantienen en una escalonada de subir, subir, subir. Si subió no va a bajar para más nada. Pero entonces tienes un problema con lo que es el salario mínimo, cala en todo esto, y aquí es a donde vamos, a lo que es la narrativa nueva que tiene Gustavo Vélez y varias personas en Puerto Rico, que es que todas las personas desde que explota la pandemia del COVID, que están recibiendo beneficios, ya sea PUA, ya sea desempleo enhanced, ¿verdad?, con las bonificaciones, lo que son los estímulos económicos. Sí, el problema de estas ayudas no se puede quitar, y que se ha señalado en todos lados, y mismo Gustavo Vélez lo ha señalado. Sí, esto va a traer una inflación una vez todas estas ayudas se acaben. Esto va a traer una inflación bien fuerte. O sea, el problema es que sí va a venir una inflación bien fuerte, pero la inflación se está dando ahora mismo también. O sea, ya se van a subir los precios de aranceles, los precios de los peajes, la manera tan estrepitosa que van a subir, o sea, porque se van a doblar. Entonces, el problema de esto, del caso de los peajes, es que eso es dinero que, aunque se doble, eso no es un recaudo para el gobierno de Puerto Rico, eso es un recaudo que va directamente a Nueva York. Ese es el problema que hay con los peajes, van a estar más caros y es dinero que no se van a ver en las carreteras, no se va a ver en inversión, porque Metropistas como mucho lo que mantiene es el canto donde está el peaje, no el resto de la carretera. Esa responsabilidad está dentro de la autoridad de carreteras, no con Metropistas. Es un negocio muy mal hecho de parte de la administración de Luis Fortuño,
Porque el problema de Puerto Rico en términos económicos es que a nivel administrativo, a nivel de gobierno, la teoría es cada vez que venga una persona con dinero, simplemente nos vamos a bajar los pantalones, vamos a subir nuestras nalgas y vamos a dejar que, pues, que corra la imaginación del inversionista o la persona con chavo. En vez de, o sea, porque aquí hay muchos errores que se están cometiendo desde antes que se sacara la 936. Aquí el problema es tratar a los inversionistas como si fueran dioses, como si fueran deidades que no se pueden tocar porque como tienen un capital tan grande, ¿sabes? Hay que tratarlos. No. O sea, el problema, y esto recae en personas que han ocupado la posición como Gustavo Vélez en desarrollo económico, quienes están ahora y quienes han estado antes. Porque el problema es que quienes han estado sentados en esa silla, cada vez que viene un inversionista, lo que como no tienen, o sea, porque eso es lo que demuestra Gustavo Vélez en el tweet que él tira, como no tienen un conocimiento, no tienen conocimiento de cómo funciona la estructura social. O sea, se dicen llamar economistas y no, ni tan siquiera tienen un conocimiento certero de cómo es el flujo de capital. Porque conocen el flujo normal, pero ¿y el flujo subterráneo? Son otros 20 pesos. Entonces, el problema que esto trae, o sea, tener economistas que se metan la división, el problema es que las personas que se sientan en desarrollo económico, miren lo que hizo Manuel Sidre cuando llegó. La gente se tiene que ir a trabajar. No, la guachafita no. Manolo, el sueldo mínimo, eso no es excusa, hay que trabajar. El trabajo es honra. No, el trabajo no es honra. Señor Sidre, el trabajo no es honra. Bajo las circunstancias en las que se tienen a los puertorriqueños en estos momentos, el trabajo no es nada de honra. Bajo la inflación que se está viviendo en estos momentos, el trabajo no es honra. Y la inflación que viene después del mes de septiembre, mucho menos todavía. Las personas que están recibiendo estos beneficios simplemente están tomando una decisión y se están tomando una inclinación que se llama lógica. Si usted en un sitio gana una cantidad de dinero y de esta otra manera usted gana más dinero, ¿por qué rayos la gente tiene que ser, según ellos, someterse a renunciar a eso y ganar menos dinero? Entonces se les ha señalado a personas que, o sea, porque sí hay casos de fraudes, pero no son todos. Aquí hay personas que han tenido que hacerse cargo de sus hijos. Aquí hay personas que han tenido que hacer, o sea, de tripas corazones. Personas que tienen encargados a personas mayores o personas de alto riesgo con esta enfermedad. Que no es por el mero lujo de estar cogiendo unas ayudas. Pero entonces es irresponsable estar cementando tanta división y tanto clasismo. Y mira, el problema del salario mínimo, sí, hay una culpa que tiene Puerto Rico, pero la culpa principal viene por los Estados Unidos, porque en realidad la responsabilidad de subirlo a 7.25 era de Bill Clinton, no de George Bush, era de Bill Clinton. George Bush era quien debía subirlo a cerca de 9.25, 9.45, y esto no es por ser, que la gente esté bien y gozando y con mucho dinero, no. Esto es cómo debían ser, cómo se debía levantar el salario mínimo, porque de hecho cuando empieza la administración de Bill Clinton, el salario mínimo rondaba los $4, no era el 5.15, el 5.15 entró con Bill Clinton, pero Bill Clinton tenía que poner 5.15 y 7.25 para que George Bush pudiera subir, para que Obama pudiera subir, para que entonces ahora Biden no subirlo a 15, sino fluctuar entre 16 y 17 dólares la hora. Lo que hemos visto es que cuando se pone el mínimo, muchos de los estados han establecido sus propios mínimos. Por ejemplo, en el caso de California, el mínimo del estado es 11.55, 11.65. Y así sucesivamente en varios estados como Nueva York, el mínimo no es el federal, hay un mínimo estatal. Pero el problema es que en Puerto Rico, y esto lo que queda bien claro, y la presencia de Gustavo Vélez, lo que nos demuestra es todo esto, es el hecho de que en Puerto Rico no hemos tenido nunca realmente un aparato de gobierno, sino que hemos tenido unas personas que el sector comercial y el sector de la banca las ha acomodado allí para que ellos puedan operar. O sea, el gobierno de Puerto Rico lo corre el sector privado. Son los únicos que están corriendo el gobierno de Puerto Rico, viene siendo el sector privado. Y eso es uno de los problemas principales. Porque mientras hay mucho
blandengue, conservador, con el llantén de que el gobierno está muy metido. No, ese impuesto de inventario se creó porque, un ejemplo, Walmart lo puede pagar, Walgreens lo puede pagar, CVS lo puede pagar, toda compañía, sea multinacional, puede zapatearse el impuesto de inventario. La idea del impuesto de inventario, por más que en realidad era más como un desquite de Alejandro García Padilla, porque no le aprobaron el IVA, el problema del impuesto del inventario es que es un mecanismo que se crea y junto con la burocracia llevan a que solamente en Puerto Rico pueden subir estas personas. Algo muy similar a lo que pasa en la música, en lo que es engavetar. El pequeño comerciante en Puerto Rico se le engaveta. Y de esa manera es que entonces se mantiene todo en esta contracción constante. Una compañía tan lucrativa como Walmart, que puede sustentar ahora mismo, para que ustedes lo sepan, en Walmart de Santurce, nadie, con todo y que entró una nueva administración al municipio de San Juan, todavía tienen exención contributiva. O sea, en Walmart de Santurce paga la mitad de su nómina. Pero sin embargo, el comerciante que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, por los cierres, que lamentablemente son necesarios, ese no tiene exenciones contributivas, como las que les dan a GFR Media, que a ellos les dan 12 millones y en 3 meses vienen y despiden a 120 empleados. Y ese es el problema, eso es lo que se trata de tapar aquí, y el problema es que primero, o sea, el gobierno tiene que coger las riendas y romper la burocracia que se tiene con los pequeños comerciantes o establecer esa misma burocracia para los grandes comerciantes. Y ahí hay un balance, porque el comerciante grande que no lo quiera aguantar, que sería más por ego, pues mira, que se vaya para que entonces le dé el espacio al pequeño comerciante para que crezca. Como se ha dicho también muchas veces en este espacio, también usted como pequeño comerciante tiene una responsabilidad de que si su mentalidad es trabajar su empleomanía basada en el salario mínimo de 7.25, mi mejor consejo es que usted no abra ese negocio, se abstenga de esa idea, porque lamentablemente usted lo que va a hacer es una persona que va a estar perpetuándole la miseria a otra persona. Y esa es la realidad, usted va a perpetuar la miseria. Porque ese refrancito de que el trabajo es honra es la cogida de pendejo histórica más grande que se ha establecido para hacer que la gente se someta a abusos patronales. Entonces, cuando una persona no se somete al abuso patronal, es un delincuente, es un vago, es un criminal, es una basura social, es todo lo peor de la vida. Y en esas mismas divisiones, por eso es que vemos que entonces vienen y ponen una reforma laboral, porque también el trabajador se queja mucho, pero cuando pusieron la reforma laboral nadie se tiró a la calle. Nadie se ha tirado a la calle a decir que deroguen esa reforma laboral. Nadie, absolutamente nadie. Y ahora con la pandemia, que recientemente, o sea, porque yo había leído el proyecto, pero no bajo un escenario como la pandemia. Cuando yo vuelvo y reviso el proyecto, es mucho peor. Porque no es solamente que los empleados perdieron la cantidad de días por vacaciones y enfermedad que podían acumular, sino todo el andamiaje de la reforma laboral, como le da esta luz verde a los patronos para hacer lo que les dé la gana. De hecho, la reforma laboral nueva, para que ustedes lo sepan, le da la habilidad al patrono de que aunque usted renuncie, o vamos a poner que lo despidan, ellos son los que dictan finalmente cómo fue su salida de la empresa. Usted a lo mejor renuncia por razones de la pandemia, como hay muchos casos, que hay madres que han tenido que renunciar porque no tienen, ¿verdad?, quien le cuida a sus hijos, y entonces han tenido que renunciar, y cuando van a verificar en el departamento del trabajo, le ponen que es abandono de empleo, porque la nueva reforma laboral establece que si la persona abandona el empleo, eso es hasta peor que renunciar, y que no puede solicitar los beneficios. Y hay muchos patronos, especialmente en el campo de la seguridad. Hay patronos que son, o sea, el empleado a lo mejor se lo dijo con anticipación para que buscaran el sustituto y van al departamento del trabajo a decir que el empleado abandonó el empleo o que renunció cuando fue despedido, conociendo las necesidades que pudiese tener esa persona. Esos son los patronos. Y esta narrativa de divisiones lo que hace es que la gente
se mantenga en un nivel de someterse. Y eso está completamente mal en cualquier liga. Inclusive, o sea, yo he visto personas que en el day-to-day basis piensan completamente todo lo opuesto a mí y están de acuerdo en este punto, porque es que no podemos seguir teniendo gente que perpetúe la miseria. Y si se sube a 15 y la mitad de estos grandes comercios se caen, se tienen que caer, porque lamentablemente el problema de Puerto Rico es que tiene una estructura psicosocial muy sometida, por lo cual ningún empleado realmente va a luchar por sus derechos. Primero salimos a sacar a un gobernador por un bochinche que ir a luchar por los derechos que llevan el pan a nuestras casas. Y yo, por lo menos lo que yo le digo en mi carácter personal a muchas de las personas, mira, si usted puede montar un avión y tiene un acceso para irse a los Estados Unidos, hágalo. Porque usted no va a pasar hambre, usted no va a pasar necesidades ni abuso. Porque entonces también el patrono, el consumidor se ha convertido en un tipo de bestia salvaje. Yo recuerdo que uno de mis últimos trabajos donde yo estuve en un centro de llamadas, yo recuerdo que 2 veces en semana iba una ambulancia a llevarse a alguien por el exceso de estrés. En mi propio centro de llamadas me ocurrió con una persona que yo conocía. Exceso de estrés. Y eso es bien normal en Estados Unidos. Usted está en un centro de llamadas y a usted lo sacan de camilla, en camilla del centro de llamadas. O sea, y esa es la realidad. O sea, el patrono abusa al empleado, el empleado cuando se convierte en consumidor, lo que busca es desquitarse. Y aquí, literalmente, la estructura de consumerismo que tanto balancea el economista Gustavo Vélez ha convertido al puertorriqueño en un soberano salvaje. Y esa es la realidad con la que tenemos que vivir hoy en día. Y pues es muy triste, es muy lamentable, pero ese es el problema cuando tenemos personas como Gustavo Vélez dictando la narrativa económica en vez de estar teniendo una conversación realmente abierta de qué posibilidades, porque no es solamente un proyecto de One para que tengamos turismo de clase media, porque ahora la gente no va a querer un turismo de clase media por el problema de los turistas, pero la realidad es que el turismo de clase media es el que realmente trae inyección de capital, no es el turismo de la gente con chavo, porque la persona que es un millonario llega en un avión, va para una casa privada, contratan un chef, y contratan un chef privado, esa persona no va a estar parándose en restaurantes, esa persona no va a estar yendo a Piñones a comprar bacalaitos, es una persona que no va a dejar el flujo de capital correr. Y ahí es donde vemos esta contradicción que corre una y otra vez, y las figuras mediáticas jugando este rol de cementar estas divisiones para que entonces no se luche por mejores condiciones laborales que a la misma vez se traducen en una mejor inyección de capital y un mejor flujo de capital. Me parece mentira que una persona cuyos estudios son en el campo mediático tenga que dictar un análisis de economía mucho más profundo que, entre comillas, un catedrático. Pero con esta parte es que cierro. Porque rápido mucha gente me dice, no, pero es que mira, Gustavo Vélez, las universidades donde él ha estado, yo voy con eso en la parte de que existe un documental que se llama Big Time. Y cuando entrevistan al decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Colombia, el tipo lo que le faltó fue meterle 2 puños al que lo estaba entrevistando y meterle una pata en la cámara de lo incómodo que se sentía cuando le empezaron a preguntar: el programa de economía de la Universidad de Colombia está siendo corrompido para adelantar la agenda y los intereses del sector financiero de Wall Street. El tipo se agitó. En vez de como que batearla, porque es lo que se supone que haga un catedrático, más un decano de un departamento, el tipo se agitó, se sacó por el techo. Inclusive, le decía al entrevistador, tienes 5 minutos, give it your big shot. Y se fue, molesto. O sea, no podemos estar con ese alabanceo de Harvard, de Stanford, de la Universidad de Colombia, porque son instituciones que te prestan para este tipo de agenda. En el caso de Puerto Rico es peor, porque es una economía que sube, pero el patrono y el sector comercial quieren mantener las cosas como están. Así que tenemos que abrirnos un poquito más mentalmente, ver la economía. Y también bien importante, tengo que hablar de este punto, y es el hecho de que muchas veces se hace, y esto no es Gustavo Vélez, ¿verdad? Y esto es cómo se contrarrestan las babosadas mentales de Gustavo Vélez, y es que cuando se toca el tema de Singapur, mire gente, eso no es un ejemplo viable,
porque Singapur, aunque tenga el mismo tamaño que Puerto Rico y todo eso, Singapur tiene una conexión de un tranvía con Malasia. Malasia es uno de los exportadores más grandes del planeta. Nosotros no tenemos un tranvía. Y entonces somos tan joyitas como sociedad, por no decir otra palabra, que cargamos una xenofobia y un racismo, porque el problema que tenemos con los turistas hoy en día es racismo. Porque si fuera un turista blanco, pues todo el mundo se ríe porque es el gringo loco. Pero como es gente de color, como es gente negra, olvídate, estos cafres que le están dando los pasajes a 20 pesos. El puertorriqueño también, para empezar a resolver todos los problemas de la sociedad, tiene que empezar a resolver los problemas que tiene. El puertorriqueño de por sí es xenófobo, el puertorriqueño es racista y el puertorriqueño es clasista. Esas son tres realidades que están plasmadas en nuestra sociedad de siglos. Y hasta que nosotros nos rompamos con esas tres, no podemos empezar a bregar con todo lo demás. Porque si nosotros no fuéramos una sociedad tan xenófoba, que tenemos esta arrogancia de que porque tenemos esta asociación con Estados Unidos somos superior al resto de Latinoamérica, cuando realmente somos el culo de Latinoamérica, el problema aquí es que ya tuviéramos un tranvía con República Dominicana, y sabe Dios si ese tranvía tuviéramos uno que se conectara con Cuba o con Jamaica, y tuviéramos una estructura de importación y exportación que es lo que realmente pone fuerte las economías. Pero no lo tenemos porque vemos a los hermanos de la República Dominicana como inferiores. Vemos a los cubanos como que están bajo un régimen militar de un dictador y es gente que están abandonados a su suerte. Y es esa arrogancia de creernos que estamos por encima de los demás cuando la realidad es que Cuba, dentro de sus limitaciones, tiene un mejor sistema de salud. Tiene el mejor sistema de salud de todo el Caribe. Y es la realidad, es verdad, que usted para ver el video que a lo mejor yo vi hoy, allá en Cuba lo ven 6 meses, y si usted tiene suerte de conseguir lo que se conocen como las MetroCards, que es como si fueran unas tarjetas prepagadas de internet, y con todo y con eso el gobierno regula. Conectarte al internet en Cuba es un regulo. Pero tienen un mejor sistema de salud de Puerto Rico, por más que le duela al puertorriqueño escucharlo. Están más avanzados en el área de salud que más nadie en todo el Caribe. Si nosotros, en vez de irnos a lambonearle tanto a los americanos, nosotros en verdad empezáramos a pensar en cómo desarrollar una sociedad con nuestros defectos y con nuestras virtudes, hace rato saldríamos del hoyo. Pero primero tenemos que aprender a dejar de ser gente mierda si queremos realmente ver las cosas mejorar. Así que nada, este es Marcel Macedón Cruz para el Macedón Podcast y los veré pronto.